Buenas noches, mi nombre es Reino Roldán. En esta la noche vamos a estarle hablando acerca de la materia de Derecho Tributario. Esta video exposición la vamos a estar realizando mi compañero Joseph Gómez y mi persona. Ok, el tema de esta noche es lo que es el hecho imponible. Vamos a hablar todo lo que es definición, sus aspectos, efectos, obligaciones, plazos, prórrogas y lo que es la base imponible. Con respecto al hecho imponible, también es conocido como presupuesto de hecho y constituye un hecho concreto localizado en un tiempo y espacio determinado, el cual sucedió efectivamente da nacimiento a la obligación tributaria, de acuerdo a lo que establece el artículo 36 del Código Orgánico Tributario. Se define hecho imponible como el presupuesto establecido por la ley para ratificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Evidentemente, el presupuesto legal y el hecho imponible son conceptos diferentes, ya que el primero es pura abstracción, hipótesis, elaborado en la mente del legislador y plasmado en la ley, mientras que el segundo es concreción, certeza, localizado en la realidad y subsumido en la hipótesis. Sin embargo, no es que la hipótesis deje de serlo y se trastoque un hecho imponible. Lo que ocurre en realidad son hechos, los cuales pueden encuadrar en la hipótesis legal y, de ser así, generar efectos jurídicos tributarios, es decir, configurar la obligación jurídica tributaria. Ciertamente, si los hechos acontecidos en la realidad no encuadran en la hipótesis establecida legalmente, son hechos irrelevantes para el derecho, pues no generan ningún efecto. El hecho imponible no es otra cosa que el negocio o acto económico que resulta afecto al tributo y cuya realización o omisión determina el nacimiento de la obligación tributaria. En pocas palabras, es un hacer o no hacer. Asimismo, Villegas sostiene que el hecho imponible, como hipótesis legal condicionante, es un hecho de sustancia económica, al cual el derecho convierte en hecho jurídico. En consecuencia, el hecho imponible es un hecho jurídico concreto que da nacimiento a la obligación tributaria, ya que la ley por sí sola no puede cumplir con este fin, por no poder indicar dentro de su ordenamiento a los deudores. Por lo que se vale del hecho imponible que al realizarse determina el sujeto pasivo y la prestación a que está obligado. Al respecto, el Código Orgánico Tributario es muy claro cuando señala en su artículo 36 que la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, es decir, que el nacimiento de la obligación tributaria, tal como lo expresa la citada norma, está condicionado a la realización del hecho previsto en la ley como efecto generador de la mencionada obligación. ¿Cómo nace y cuáles son los presupuestos del hecho imponible? En derecho, las obligaciones nacen por tres vertientes fundamentales: por la ley, sin condición alguna del hecho jurídico, que son las obligaciones meramente legales; la ley por sí misma, pero condicionada a un hecho jurídico, lo que llamamos en derecho la obligación ex lege; y la tercera, la voluntad de las partes, que estas no son más que las obligaciones voluntarias. En tal sentido, la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, siendo esta una obligación ex lege, porque su nacimiento está condicionado a la realización o no de un hecho jurídico o un hecho imponible. Con trascendencia tributaria, el Código Orgánico Tributario establece que, de conformidad con el principio nullum tributum sine lege, de un principio de legalidad, la obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto, o sea, el negocio jurídico, el hecho económico configurado en la ley, por lo que no puede haber obligación tributaria si no tiene respaldo de una ley previa anterior y expresa que señale al hecho imponible, y el artículo 37 del Código Orgánico Tributario señala a este respecto. Se considera ocurrido el hecho imponible y existen sus resultados. 1. En las situaciones de hecho desde el momento que se han realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos que normalmente les corresponden. En segundo caso, en las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable y en el derecho aplicable. En cuanto a en la literatura moderna, no existe discusión doctrinaria y en tal forma se ha legislado que la obligación tributaria nace por la realización del hecho imponible, o como lo dice expresamente el Código, cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. A propósito del hecho imponible, es oportuno transcribir lo expuesto por Harash. La obligación jurídica tributaria es una obligación que nace de la ley. Este principio es fundamental,
se deduce del principio de legalidad. Pero la obligación que la ley necesita, pero la obligación que nace de la ley necesita de otro puente. Necesita otro puente para que exista la obligación en caso concreto. La ley no hace sino establecer cuáles son los hechos jurídicos que dan origen a las obligaciones. Por lo tanto, existe necesariamente en toda obligación legal una definición por parte de la ley de cuáles son las circunstancias de hecho, los supuestos de hecho, los hechos jurídicos que dan origen a las obligaciones, es decir, las situaciones de hecho en virtud de las cuales se pueden verificar en realidad cuándo surge o nace ese momento de la obligación de dar el tributo. Todas estas condiciones, supuesto, presupuesto, circunstancias, en una palabra hecho, son justamente un hecho jurídico de carácter tributario. En consecuencia, el nacimiento de la obligación tributaria opera en el momento en que se verifica el hecho imponible, denominado también hecho jurídico tributario, término adoptado en la actualidad por gran parte de los tratadistas, aun cuando han recibido críticas, sobre todo de autores europeos. La verificación del hecho imponible es la base que da nacimiento a la obligación. Este criterio no es solo aplicable en los sistemas donde prevalece la declaración espontánea, sino también en los sistemas donde llamamos el acto de imposición. ¿Dónde nace la exigibilidad del hecho imponible? La exigibilidad del hecho imponible está establecido en el artículo 37 del Código Orgánico Tributario, en donde se establece una situación de hecho cuando la ley no exige el cumplimiento de ninguna formalidad o requisito para validez del hecho imponible, sino que basta con la realización del acto generador de la obligación tributaria. En el caso de situaciones de derecho, se dice que se está en presencia de toda vez que debe cumplirse con el requisito formal que haga constar dicho acto. Entonces, podemos decir que para determinar si se está ante una situación de hecho o de derecho, bastará con analizar si la ley exige o no el cumplimiento de uno de los requisitos o el cumplimiento de los requisitos para que dicho acto sea considerado como válido o no. En el primer caso, que la ley exige el requisito, se hablará de una situación de derecho, y en caso de no requerirse la formalidad de la ley, se tratará de una situación de hecho, como lo señala el artículo 38 del Código Orgánico Tributario. Si el hecho imponible estuviera condicionado por la ley o fuera un acto jurídico condicionado, se le considerará realizado. 1. En el momento de su acaecimiento o celebración, si la condición fuere resolutoria. 2. Al producirse la condición, si ésta fuese suspensiva. Y bueno, su parágrafo jurídico establece que en caso de duda se entenderá que la condición es resolutoria. En pocas palabras, se describe a partir de qué momento se considerará realizado el hecho imponible. Cuando éste se encuentra sometido a condición para ello, se deberá entender que esta condición es una modalidad que afecta la existencia de la obligación y se le puede definir como un acontecimiento futuro e incierto, de cuya realización depende el nacimiento o extinción de la obligación. De la anterior definición se desprenden dos tipos de condiciones. La condición suspensiva, que se configura cuando de su realización depende el nacimiento de la obligación. Esto es, que la obligación nace desde el momento que se materializa la condición, y una condición resolutoria, que lo es cuando su realización se deriva de la extinción de la obligación, restableciendo la situación jurídica anterior a su nacimiento. Ahora bien, ¿cómo se extingue la relación jurídica tributaria? ¿Okay? Todo lo que es referente al pago, sus plazos de carácter particular y los efectos del pago. ¿Okay? Con respecto a este tema, tenemos lo que es el pago. A pesar de las particularidades de la obligación tributaria que determinan la configuración especial de algunas modalidades de pago, son válidos los principios esenciales de la institución del derecho privado. Por tanto, podemos decir que el pago no es más que el cumplimiento de esa prestación que se hace objeto de la obligación. ¿A favor de quién? A favor del titular del poder tributario o de los organismos paraestatales con derecho a reclamarlo en virtud de una autorización legal. Este pago no es más que el cumplimiento de una prestación que constituye el objeto de la relación jurídica. Esta relación jurídica tributaria principal, que presuponemos da la existencia de un crédito por suma líquida exigible a favor del fisco. Cabe decir que son aplicables al pago en principio en todas las normas de derecho civil, aunque con carácter supletorio de las normas tributarias. Y para el caso de que estas últimas no contemplasen expresamente algún supuesto,
hay algunos autores en donde dice que el pago es un acto jurídico. Para otro, no es más que un hecho jurídico. Y según otra posición, tiene una naturaleza contractual. Asimismo, es destacable que, según reiterada jurisprudencia, la planilla de depósito bancario de importes tributarios no tiene la fuerza probatoria de recibo de pago otorgado por el fisco acreedor, dado que estas instituciones bancarias no tienen facultad de decidir sobre la corrección del pago. ¿Quién realiza el pago? Conforme vimos al examinar los sujetos pasivos de la obligación tributaria, son estos quienes deben realizar el pago, pero también pueden realizar los otros terceros, quienes pueden realizar este pago, subrogándose solo en cuanto al derecho de crédito de las garantías preferenciales y bueno, aquellos privilegios sustanciales del sujeto activo. Es decir, nada opta que un tercero efectúe el pago liberando al deudor. En tal caso, el fisco se desinteresa de la deuda y el tercero pagador ocupa su lugar con derechos, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. En el caso de ejercer una representación, el representante establecido por la ley o instituto por acto voluntario que ocupa el lugar de aquel, surtiendo el efecto extintivo de la obligación, deberá destacarse muy especialmente que los pactos particulares respecto de la carga de la obligación tributaria pueden ser válidos entre ellas, pero no tienen efecto alguno en relación al fisco. En principio, no existe acuerdo alguno de voluntades entre Estados y los individuos sujetos a jurisdicción con respecto al ejercicio del poder tributario implicado en sus relaciones. Los impuestos no son obligaciones que emergen de algún contrato. Su imposición y fuerza compulsiva para el cobro son actos del gobierno y potestad pública, o sea, potestad del Estado. ¿Cómo debemos pagar el tributo o cómo se paga el tributo? Según el artículo 41 del Código Orgánico Tributario, este pago se debe efectuar en lugar y forma que indique la ley o en su efecto de la reglamentación. Este pago deberá efectuarse en la misma fecha que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la ley o su reglamentación establezcan otro mecanismo o establezcan algún mecanismo contrario. Estos pagos, cuando son realizados fuera de fecha, incluso los provenientes de ajustes o reparos, son considerados extemporáneos y generarán los intereses moratorios previstos en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario. La administración tributaria podrá establecer los plazos de la presentación de declaraciones juradas y pago de tributos. Esto con el carácter general para determinados grupos de contribuyentes o responsables de similares características. Esto por razones de eficiencia y costo operativo. Así lo justifiquen. A tal efecto, los días de diferencia entre los distintos plazos no puedan exceder más de 15 días. Autorización a pagos a cuenta. En el artículo 43 del Código Orgánico Tributario, los pagos a cuenta deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley. En los impuestos que se determinan sobre la base de declaraciones juradas, la cuantía del pago a cuenta se fijará considerando la norma que establezca la ley del respectivo tributo. En cuanto a la orden de imputación del pago, en el artículo, se establece en el artículo 44 del Código Orgánico Tributario. La administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros, al pagar las obligaciones tributarias, deberán imputar el pago en todos sus casos al concepto de lo adecuado según su componente en el siguiente orden: sanciones, intereses moratorios, tributo del periodo correspondiente. En cuanto a la prórroga y otras facilidades de pago, están en los artículos del 45 al 48. ¿Ok? Ahí establece todo lo que son las prórrogas, fraccionamientos y las decisiones denegatorias de algunos recursos impuestos. También el artículo 47 establece un excepcionante cuando esos pagos al fisco queden suficientemente garantizados. Esta administración tributaria podrá conceder fraccionamiento y plazo para el pago de deudas atrasadas. Si durante la vigencia del convenio puede que se produzca una variación del 10% o más entre la tasa utilizada del convenio y la tasa bancaria vigente, se procederá a un ajuste. Habla también de eso, que se realizará un ajuste en el artículo 47. Ahora bien, en cuanto a los efectos del pago. El efecto del pago es la extinción de la obligación. Cuando usted cancela, se extingue la obligación del pago. Y por consiguiente, la liberación del deudor. Es decir, si se extingue la obligación, se libera el deudor de la deuda.
Y esta tiene derecho a exigirle al acreedor, en este caso al Estado, que es que es la persona que nos está cobrando, el reconocimiento de esta situación y el otorgamiento del recibo correspondiente. El efecto liberatorio del pago constituye un derecho patrimonial adquirido respecto del impuesto satisfecho, amparado por los preceptos constitucionales. Finiquitada una relación jurídica con el pago, este tiene efecto liberatorio. Constituye que para el que cumplió la obligación, un derecho que cuenta una protección constitucional de la propiedad y por consiguiente enerva la reclamación sobre la cuestión en la que ese pago se hizo. El pago de un gravamen de conformidad con la correspondiente liquidación oficial, exteriorizado por el recibo entregado o verificable por el recibo entregado por los oficiales recaudadores de aquel, libera de esa obligación al contribuyente y en consecuencia el fisco no tiene derecho para cobrar después suma alguna por dicho concepto, aunque alegue haberse incurrido en error al practicarse la liquidación que sirvió de base para la percepción del gravamen. La compensación. En cuanto a la compensación, en materia de obligaciones civiles, la compensación es un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Cualquiera que sean las causas de una y otra deuda, ella extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a existir. Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas se reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Si bien en derecho civil se considera la compensación de medio normal de extinción, no ocurre ello en derecho tributario de manera tan sencilla. El autor italiano Tesoro dice que la compensación no puede operarse en derecho tributario por las siguientes razones. Porque el fisco necesita recaudar rápidamente los tributos y porque el crédito del Estado y los créditos de los particulares son de distinta naturaleza. Una tercera premisa es porque los créditos contra el Estado no son ejecutables. Sin embargo, la tendencia de los ordenamientos tributarios modernos se manifiesta en favor de la compensación, aunque generalmente limitan créditos y deudas fiscales. La compensación tiene un efecto. ¿Y cuál es su efecto? Bueno, la extinción de ambas deudas hasta el importe de la menor, quedando subsistente la mayor por el saldo restante. Ahora bien, la administración fiscal también puede compensar de oficio, ya que tanto la compensación que puede hacer valer el fisco, que se extingue en pleno derecho, como el sujeto pasivo, la puede oponer el contribuyente o sucesionario. Su posición depende de la voluntad unilateral de la parte facultada, siendo en cambio obligatoria por la parte contra la cual la compensación se opone. Pero si el fisco hace uso de su facultad de compensar los saldos acreedores de un contribuyente con deudas tributarias, ello importa reconocer la existencia de esos saldos acreedores favorables al contribuyente. En consecuencia, dicho contribuyente puede repetir su importe en la medida que exceda el de las deudas tributarias. Por otra parte, ese reconocimiento por parte del fisco opera como interruptor para la prescripción que pudiera estar corriendo a su favor. En este primer sentido, se permite al deudor o responsable compensar sus deudas hacia el fisco, con los saldos existentes a su favor. En el segundo sentido, esto es a favor del Estado. La compensación se produce en virtud del artículo 49 del Código Orgánico Tributario, que permite a la autoridad acreditarse de oficio los saldos acreedores del contribuyente por el importe de deudas, saldos deudores declarados por aquel o determinados por el fisco y referentes a periodos o no prescriptos. Comenzando por lo más antiguo, compensación que se opera con los distintos gravámenes y también con respecto a sanciones o, como dice la ley, pueden compensar multas firmes con impuestos y accesorios o viceversa. En cuanto a la cesión de crédito fiscal, el artículo 50 no los menciona y dice específicamente que los créditos líquidos exigibles del contribuyente responsable por concepto de tributo y sus accesorios puedan ser cedidos a otro contribuyente responsable al solo efecto de ser compensados con deudas tributarias del cesionario con el mismo sujeto activo. Los efectos de esta están contemplados en el artículo 51 del artículo 51 del código. Un ejemplo en materia tributaria se puede señalar de la siguiente manera. Cuando el Estado fisco se convierte en heredero de un contribuyente deudor de ese Estado por un acto jurídico posterior al surgimiento de la deuda tributaria,
Es el caso de la sucesión diferida por ley. A falta de todos los herederos intestatos, los bienes del cujus pasan al tesoro público. De esta manera procede la confusión, porque el Estado no se va a cancelar a sí mismo. En conclusión, el Estado reúne las cualidades de sujeto activo y de sujeto pasivo. La remisión. La remisión o condonación de la deuda es el perdón de la misma. Es un modo de extinción de las obligaciones tributarias establecido por ley, a través de la cual el legislador de manera unilateral condona o perdona a los contribuyentes irresponsables con ánimo de liberalidad el cumplimiento de todo o parte de sus obligaciones. En materia tributaria solo tenemos una ley especial que puede remitir o condonar la obligación tributaria y está contemplada en el artículo 53, la obligación del Código Orgánico Tributario. La obligación de pago de los tributos solo puede ser condonada o remitida por ley especial. Las demás obligaciones, así como los intereses y las multas, solo pueden ser condonadas por dicha ley o por la resolución administrativa en la forma y condiciones que esa ley establezca. Si solo una ley especial puede crear tributos, solo ella podrá declarar insubsistente su efecto, es decir, condonar el impuesto. En la práctica, estas leyes son promulgadas con ocasión de reformas importantes en la legislación tributaria, o por razones de calamidad pública que afecten determinadas zonas del país, o por la presencia de crisis en determinados sectores de la actividad económica. El Código Orgánico Tributario también contempla la condenación total o parcial de la deuda. Esta figura solo procede cuando los tributos o sus accesorios sean firmes, siempre que se tenga un dictamen previo de la Contraloría General de la República. En Venezuela tenemos dos leyes, han existido dos leyes de revisión tributaria. Una de ellas es la del 96, publicada el 24 de abril de 1996 en Gaceta Oficial, y la más reciente es la ley sobre el régimen de remisión y facilidades para el pago de obligaciones tributarias. Apareció en la Gaceta Oficial el 3/10 del 2001. Acotaciones de la ley de remisión tributaria. La ley sobre el régimen de remisión y facilidades para el pago de obligaciones tributarias fue publicada, como ya le dije anteriormente, el 3 de octubre de 2001, y su objeto era establecer el régimen excepcional y temporal para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias nacionales. En este sentido, establece también que están comprendidos en el régimen de remisión los tributos de la competencia del Poder Nacional administrado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAC. No obstante, por disposición expresa de este artículo, se excluyen del régimen de remisión todas aquellas deudas provenientes de cantidades efectivamente retenidas o percibidas y no enteradas por parte de los agentes de retención o percepción del impuesto sobre la renta, impuesto al consumo suntuario, a las ventas del mayor e impuesto al valor agregado, la deuda proveniente de impuestos aduaneros, las deudas provenientes del impuesto al débito bancario y las deudas que hayan sido objeto de allanamiento por parte del contribuyente responsable en los términos previstos en el Código Orgánico Tributario, aquellas deudas respecto a las cuales se haya iniciado el juicio efectivo previsto en el Código Orgánico Tributario. Ahora bien, dado que la ley de remisión no señala los tributos incluidos en el régimen de remisión, entendemos que forman parte de las deudas tributarias de los contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta, impuesto al consumo suntuario y a las ventas mayor e impuesto al valor agregado, impuesto a los activos empresariales, los impuestos sobre sucesiones y donaciones, los impuestos sobre cigarrillos y bebidas alcohólicas, entre otros. Es importante destacar que la manifestación de voluntad de acogerse a los beneficios previstos en la ley de remisión implica la terminación de los procedimientos administrativos judiciales que se encontrarán en curso respecto a los periodos fiscales objeto de dichos beneficios. El ámbito subjetivo de la aplicación de esta ley está establecido en su artículo 4 y dispone que pueden acogerse al régimen de revisión tributaria todas aquellas personas o contribuyentes de las obligaciones tributarias, con excepción de los que se encontrarán en estado de quiebra para el momento de la presentación de la solicitud de remisión. Ahora bien, estas personas tienen un plazo para acogerse a este beneficio y será de 180 días continuos contados a partir de su entrada en vigencia. En tal sentido, esta ley de remisión entró en vigencia el 4 de octubre. Los contribuyentes responsables podrán presentar su solicitud hasta el 1 de abril o pudieron haber presentado su solicitud hasta el 1 de abril de 2002. Aparece también en esa ley también tiene los requisitos de ingreso a esas solicitudes. ¿Ok? Contempla también el régimen de beneficio establecido en la ley. ¿Qué otra cosa? Aquí le podemos hablar también de que en ningún caso el pago a que se refiere los artículos allí podrá ser inferior al 25% del total de los tributos determinados hasta el ejercicio fiscal del año 2000. Aparece también la remisión de sanciones pecuniarias, intereses moratorios y actualización monetaria.
están contemplados en el artículo 16 de la mencionada ley de remisión. Aparecen también los planes de los pagos fraccionados. Están previstos en los artículos 14, 18, 28 y 29 de la ley de remisión, y que tipifica también que no podrán ser de 24 meses el plazo para oponerse a derecho en cuanto a este beneficio. Aparece todo lo que es concerniente a la facilidad para la presentación de las declaraciones omitidas y rectificación de las presentadas. Está tipificado en el artículo 11, numeral 4 de la ley de remisión de contribuyentes. Especifica también la referencia especial en los expertos artículo 28 y siguiente de la ley de remisión. Y a continuación, mi compañero José Gómez le va a relatar extracto de sentencia en materia de remisión tributaria. ¿Okay? Esto como para colocar los ejemplos en la exposición. Buenas noches. Continuando el orden de ideas, voy a hablar sobre lo que dijo mi compañero, los extractos de sentencia en materia de remisión tributaria. Esto lo podemos poner de ejemplo en una decisión estipulada en el número 1882 del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de octubre del año 2012. Este Tribunal Superior Quinto del área contencioso judicial área metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar el recurso por la recurrente, canceló por medio de la ley de remisión tributaria los tributos exigidos en las referidas o en la sentencia 0.1052 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, el 3 de agosto del año 2012. En la administración de una tributaria señal, mediante la cual se impuso a la contribuyente que la dicha ley sobre el régimen de remisión de la fecha 3 de octubre del año 2001 configura dentro de la sentencia número 1477 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, de noviembre de 2011, a beneficio previsto en la Ley de Remisión Tributaria, publicada en Gaceta Oficial número 35.945, o sentencia 00392 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, del 31 de marzo del año 2011, de la Administración Aduanera y Tributaria, señal, mediante la cual se impuso a la contribuyente aplicarla en materia tributaria por remisión expresa del artículo 79 del Código Orgánico Tributario, declaratoria o la incobrabilidad. La declaratoria de la incobrabilidad es un medio de extinción de obligaciones tributarias exclusivo del derecho fiscal, ya que en la obligación civil no se cuenta con este tipo de medio de extinción de las obligaciones. Es una salida contable, es como una limpieza de la contabilidad de la hacienda pública, donde lo estipula, hace referencia al artículo 54, donde dice que la administración tributaria podrá de oficio, de acuerdo al procedimiento previsto en este código, declarar incobrables las obligaciones tributarias y accesorias y multas conexas que se encontraren en alguno de los siguientes casos. Se los voy a mencionar. Caso número 1, tenemos cuyo monto no exceda las de 50 unidades tributarias, siempre que hubiera transcurrido 5 años contados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente en el que se hicieron exigibles. 2. Cuyos sujetos pasivos hayan fallecido en situación de insolvencia comprobada sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de este código. 3. Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos fallidos que no hayan podido pagarse una vez liquidados totalmente sus bienes. 4. Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos que se encuentren ausentes del país, siempre que hubieran transcurrido 5 años contados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente al que se hicieron exigibles y no se conozcan bienes, sobre los cuales puedan hacerse efectivas.
Este artículo también abre un parágrafo único que dice, parágrafo único, dice que la administración tributaria podrá disponer de oficio la no iniciación de las gestiones de cobranza de los créditos tributarios a favor del fisco cuando sus respectivos montos no superen la cantidad equivalente a una unidad tributaria. Tenemos la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. En el Código Civil nos encontramos el artículo 1952, lo referente a la prescripción. Tenemos los siguientes elementos. Tenemos 1. El transcurso de tiempo. 2. Inacción o inercia de la autoridad tributaria. 3. No reconocimiento por parte del deudor. Podemos decir que cómo prescriben los derechos y acciones. Podemos decir que la declaratoria de prescripción se hará sin perjuicio de la imposición de las sanciones disciplinarias, administrativas y penales que correspondan a los funcionarios de la administración tributaria que sin causa justificada sean responsables. Esto lo encontramos en el párrafo 60 único. Tenemos uno que es el derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. Podemos decir que a los 4 años del 1 de enero del año calendario siguiente, aquel en el que se produce el hecho imponible para los tributos que se liquiden por periodo, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el periodo respectivo. Tenemos la acción para interponer sanciones tributarias distintas a las penas restrictivas de la libertad. Podemos decir que a los 4 años desde el 1 de enero del año calendario siguiente, aquel en que se cometió el ilícito sancionable, para los 2 casos anteriores, el término será de 6 años, cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes que tenemos. 1. No se declare el hecho imponible o no se presenten las declaraciones tributarias exigidas. 2. No se inscriban en el registro de control. 3. La administración tributaria no haya podido conocer el hecho imponible. 4. Se hayan extraído los bienes a efecto de pago de la obligación o se trate de hechos imponibles vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el exterior. 5. Que el contribuyente no lleve la contabilidad, no la conserve durante el plazo legal o lleve doble contabilidad. Podemos seguir hablando de que el derecho a recuperar impuestos y la devolución de los pagos indebidos. Podemos decir que a los 4 años, desde el 1 de enero del año calendario siguiente, aquel que se verificó el hecho imponible que da derecho a la recuperación del impuesto, se realizó el pago indebido o constituyó el saldo a favor. Tenemos 2. La acción para imponer penas restrictivas de libertad. Podemos decir que estas prescriben a los 6 años, a inicio del 1 de enero del año siguiente, aquel en que se comete el ilícito sancionable. Tenemos las excepciones. Estas excepciones no prescriben. Las sanciones restrictivas de la libertad relativas a defraudación tributaria y el enriquecimiento indebido de retenciones o percepciones tributarias prescribe por un tiempo igual a la condena de la sanción restrictiva de la libertad. El ilícito cometido por los funcionarios públicos en velar o divulgar o hacer uso indebido de determinada información se computa desde el día en que quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiera ésta comenzado a cumplirse. Tenemos la tercera, que es la acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias firmes. Estas prescriben a los 6 años, desde el 1 de enero del año del calendario siguiente, donde dice que aquel en el que la deuda quedó definitivamente firme. Podemos hacer nuestra pregunta interrogante: ¿cómo se interrumpe la prescripción? Tenemos un caso. Por cualquier acción administrativa notificada al sujeto conducente al reconocimiento, regularización y determinación por medio del aseguramiento, la comprobación, la liquidación y recaudación del tributo de cada hecho imponible. 2. Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria o el pago o la liquidación de la deuda. 3. Por la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago. 4. Por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. 5. Por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretende ejercer derecho de repetición o recuperación o cualquier acto de la administración tributaria
en que se reconozca la existencia del pago indebido, de un saldo acreedor o la recuperación del tributo. La interrumpida, la prescripción comenzará a computarse nuevamente al día siguiente de aquel en que se produjo la interrupción. Este efecto de interrupción de la prescripción se contrae a la obligación tributaria o el pago indebido, correspondiente a los periodos fiscales a que se refiere el acto interrumpido, y se extiende desde derecho a las multas y respectivos accesorios. ¿Cómo se suspende la prescripción? La suspensión de la prescripción, a diferencia de la interrupción, no borra el tiempo transcurrido antes de comenzar la misma. En la interrupción se vuelve a contar de nuevamente el término legal a partir del momento que se interrumpió. Terminada la suspensión, se continúa computando el término tomando en cuenta lo transcurrido antes de comenzar esta. El cómputo del término de la prescripción se suspende al interponer alguna petición o recurso administrativo o judicial, o de la acción del juicio ejecutivo, hasta 60 días hábiles después que se adopte la resolución definitiva sobre el mismo. Podemos decir que también que en el caso que la interposición de recursos judiciales o de la acción del juicio ejecutivo, la paralización del procedimiento, podemos ver en el Código de Procedimiento Civil el artículo 66, 69, 71 y el artículo 144, donde habla sobre cómo hará cesar la suspensión, reiniciándose la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, esta se suspende de nuevo. Si alguna de las partes pide la continuación de la causa, en caso del incumplimiento por parte del sujeto pasivo, su deber es de informar su cambio de domicilio. Ello acarreará la suspensión del curso de la prescripción en la acción de la administración tributaria para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y de las sanciones impuestas mediante actos definitivamente firmes. Esta suspensión surtirá efectos desde la fecha que se verifique y se deje constancia de la inexistencia de domicilio declarado y se prolonga hasta que el sujeto pasivo declare formalmente su nuevo domicilio. Tenemos que hay otros aspectos legales sobre la prescripción. La prescripción de la acción va a verificar, fiscalizar, determinar y exigir el pago de la obligación tributaria la cual extingue el derecho a sus accesorios. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, salvo que el pago se hubiera efectuado bajo reserva expresa del derecho que lo hace hacerlo valer. Buenas noches. Esto es todo lo que nuestra exposición. Bueno, esperamos que la hayamos pasado bien.